Creo que hoy tenemos un tiempo precioso para heredar nuevamente la tradición celestial a través de las palabras de la Madre verdadera. Esperamos que este sea un momento precioso, valioso para todos, para que todos hereden juntos esa tradición. Como esta parte que les voy a contar está relacionada con la historia, creo que será más entretenida, más fácil de entender que otros contenidos. Y espero que así sea. También creo que este será un momento precioso para que conozcamos y comprendamos cómo ve la Madre verdadera los 2000 años de historia cristiana. En este momento me gustaría hablar sobre tres temas principales. Primero está la historia providencial de la restauración para restaurar el linaje celestial. Como todos saben, Dios tiene un sueño: dar a luz a los seres humanos como hijos que puedan monopolizar todo el amor de Dios y crear un mundo eterno donde todos experimenten junto con Dios alegría y felicidad, dando y recibiendo amor infinito. Cada vez que tengo oportunidad y al escuchar las palabras de la Madre verdadera, hay ocasiones en las que un solo término, una palabra que ella utiliza me da una gran comprensión, me hace comprender muchas cosas. ¿Cuál es esa palabra? Es sueño. Siempre hemos estado pensando que lo que Dios quiere es un ideal, una esperanza, un propósito para la creación. Pero la Madre verdadera nos habló claramente que es el sueño de Dios. En ese momento sentí que, diferente de cuando se hablaba del ideal o del propósito de la creación, o un deseo o un anhelo, hablar de sueños se vuelve algo más concreto y vívido. Desde entonces he estado hablando yo de Dios, enseñando sobre el sueño de Dios. Cuando se los conté a los cadetes de la OPA, dijeron que podían entender el significado más vívidamente, así que creo que expresarlo como un sueño es importante. Otra cosa es que a menudo escuchamos que Dios creó a la humanidad, nos dio a luz y creó a los seres humanos. Pero la Madre dice, Dios dio a luz a la humanidad. Por supuesto, en términos de significado, todos tienen significados similares. Pero cuando decimos Dios dio a luz a los seres humanos, Hanul Pumonim dio a luz a los seres humanos, la naturaleza de Dios se revela más claramente, de padre y madre. Creo que la expresión que mejor revela los atributos de Dios, atributos de Padre y Madre Celestial, es la frase que Dios dio nacimiento a la humanidad. Viéndolo de esa manera, nos damos cuenta de que la relación entre Hanul Pumonim y nosotros, los humanos, es más íntima y más fundamental. Sin embargo, es una relación íntima y fundamental. Los seres humanos, a quienes Dios dio a luz cuando eran jóvenes, cayeron. El sueño de Dios no pudo cumplirse debido a la caída de nuestros primeros antepasados. Para cumplir ese sueño, Dios, cuyo principio y fin son el mismo, eligió al pueblo de Israel entre la humanidad caída. El pueblo elegido de Israel debía asistir y seguir a Hanul Pumonim y cumplir su misión como nación central para heredar el linaje a fin de provocar que nacieran los hijos unigénitos que vendrían con el linaje de Dios y se convertirían en los padres verdaderos de la humanidad. Así como el Padre Celestial dio a luz a un hombre y a una mujer en el principio, para que la humanidad retorne a Dios, debe nacer un hijo unigénito y una hija unigénita que heredan el linaje de Hanul Pumonim. Para que esto suceda, debe tener lugar la providencia de heredar el linaje de Dios. Y Dios eligió a Israel como la nación y pueblo central para ello. Para que la providencia restaurara el linaje, Hanul Pumonim ha llevado a cabo la providencia de dar a luz a los hijos unigénitos que nacieran con su linaje. En particular entre el pueblo judío, comenzando con Abraham, quien siguió a Dios con fe absoluta y recibió la bendición de Dios como raíz de la fortuna celestial de la fe, continuando con Isaac y luego pasando a la generación de Jacob,
Importantes acontecimientos providenciales establecieron el fundamento para la restauración del linaje. Como dijo también el Padre verdadero, bueno, y lo dijo la Madre, la providencia de la restauración del linaje se cumplió cuando se estableció el fundamento para el Mesías a través de las 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob. Como todo el mundo sabe, Abraham era hijo de un fabricante de ídolos. Incluso en esa situación, Dios eligió especialmente a Abraham y lo convirtió en el padre de la fe. Abraham, que tenía el honorable nombre de padre de la fe basado en la bendición de Dios, fue desde entonces conocido como Abraham, el padre de todos los pueblos, y se convirtió en el origen y fuente y fundamento del pueblo elegido de Israel. Pero entonces Abraham comete un error, y el error puede no parecer significativo, pero finalmente resultó ser un error fatal. Isaac nace para expiar ese error y Abraham ofrece a ese precioso hijo a Dios en sacrificio. En el momento de la ofrenda, Hanul Pumonim reconoce el estándar de fe de Abraham y de Isaac también al mismo tiempo y les concede una nueva bendición. Jacob viene después. A través de Abraham, Isaac y Jacob finalmente se cumple la providencia de la restauración del linaje. Jacob, que lleva el nombre de sostenerse del calcañar de Esaú al nacer, lucha con el ángel, gana y recibe el nombre de Israel por mantener su fe en Dios. Más tarde, entonces, el nombre que obtiene Jacob, el nuevo nombre, es Israel, se convierte en el nombre del pueblo judío. De esta manera, el proceder providencial de 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob es muy importante en la providencia de la restauración del linaje. Se debe crear el fundamento victorioso a nivel nacional para que los hijos unigénitos que hereden el linaje de Dios puedan nacer sin la acusación de Satanás a través del linaje del pueblo escogido de Israel. Finalmente, después de 4.000 años de la providencia de restauración por indemnización, Hanul Pumonim trajo a Jesús, el Hijo unigénito, quien fue el primero en heredar el linaje de Dios desde la caída de nuestros primeros antepasados, para que naciera de María entre el pueblo elegido de Israel. María, que estaba comprometida con José, recibió la revelación del cielo de que el Hijo unigénito nacería a través de ella y decidió aceptar la voluntad de Hanul Pumonim con fe absoluta. Hanul Pumonim fue el primero en revelarle a María, Zacarías e Isabel sobre el nacimiento de Jesús. Ellos eran figuras centrales que tenían la importante misión de defender la voluntad de Dios, de atender y seguir plenamente a Jesús, el Hijo unigénito. Para que Jesús, el Hijo unigénito, cumpliera su propósito al completar de manera segura su periodo de crecimiento, a la madurez, encontrar a la hija unigénita y convertirse juntos en los padres verdaderos, las figuras centrales que acabo de mencionar tenían que cumplir su misión adecuadamente. Esto es lo que habría creado un cerco protector alrededor de Jesús, María y José, Zacarías e Isabel. Y Juan el Bautista fueron esas figuras claves para lograrlo. Sin embargo, aunque Zacarías y Juan el Bautista dieron testimonio de Jesús antes de que comenzara su vida pública, después no lo siguieron. En ninguna parte de la Biblia se registra que Zacarías y Juan el Bautista asistieran y siguieran a Jesús y trabajaran junto con Jesús, unidos de corazón, para cumplir la voluntad de Dios. El muy respetado sumo sacerdote Zacarías permaneció como un espectador, y Juan el Bautista, un asceta tan respetado, se mantenía alejado de Jesús. Por tanto, no pudieron abrir el camino a la unidad entre el pueblo de Israel y Jesús. El estatus y el valor de Zacarías y Juan el Bautista a los ojos del pueblo judío en ese momento era muy elevado, muy tremendo. Zacarías era el sumo sacerdote. Juan el Bautista era el más famoso y espiritualmente el más destacado de todo su tiempo.
Si estas dos personas hubieran dado testimonio en Jesús y le hubieran servido, se podrían haber creado las bases para que todo el judaísmo institucional se uniera con Jesús. Si el profeta Juan el Bautista hubiera caminado con Jesús y testificado de él y con él, se podría haber creado el fundamento para que innumerables judíos se unieran a Jesús. Pero, desafortunadamente, Zacarías y Juan el Bautista no pudieron permanecer con Jesús. No solo eso, María tenía la responsabilidad, mientras criaba a Jesús como hijo unigénito, de asegurar que Jesús se encontrara con la hija unigénita para que pudieran convertirse en padres verdaderos. Pero si bien cumplió con su responsabilidad de traer a Jesús al mundo, después de ello, todo se volvió más difícil. Al alejarse de la familia de Zacarías, mantener su relación con José y distanciarse de la revelación de Dios, María no cumplió con su responsabilidad de proteger a Jesús. José no entendía la voluntad de Dios plenamente, pero miraba con ojos humanos, seculares, a Jesús y a María. También falló en cumplir su misión de atender y seguir a Jesús. De esa manera, las figuras centrales que estaban más cercanas a Jesús y que se suponía que eran el cerco protector para él, fracasaron en cumplir sus misiones. Como resultado, los líderes judíos no creyeron en Jesús. Calumniaron y criticaron a Jesús, acusándolo de ser un transgresor de la ley, un blasfemo, un agitador sedicioso. Como resultado, Jesús no fue llamado Jesús el Hijo Unigénito o Jesús el Mesías, sino que era Jesús el destructor de la ley, Jesús el blasfemo y Jesús que engaña a la gente y engaña al mundo. Al final, al ser etiquetado de esta manera, no tuvo más opción que elegir el camino de la crucifixión. La gente tenía la misma actitud y debido a que fueron influenciados por los líderes religiosos, no siguieron a Jesús, no lograron seguirlo. Así María, José, la familia de Zacarías, los líderes religiosos y el pueblo elegido, a quienes Dios había preparado por amor a su Hijo unigénito Jesús, quedaron atrapados, atados a sus antiguas creencias y perspectivas humanistas y deseos egoístas y no entendieron la identidad y esencia de Jesús. Finalmente olvidaron la misión de servir y seguir a Jesús. Que Jesús se convirtiera o se uniera con las figuras centrales y cumpla y viva su sueño cumplido y vea su sueño cumplido en última instancia significaba convertirse en el Padre verdadero. Para que Jesús, el Hijo unigénito, se convierta en Padre verdadero, debía encontrarse con la hija unigénita. En otras palabras, se deben sentar las bases para el nacimiento de la hija unigénita. Las figuras centrales que Dios había preparado para proteger a Jesús no cumplió su responsabilidad, no pudo cumplir su misión, por lo que se embarcó en un curso de vida para preparar una base, un fundamento espiritual para el cumplimiento de su misión. Sin María, José y la familia de Zacarías, a quien el cielo había preparado, hubieran entendido la voluntad de Dios y se hubieran unido para cumplir con su responsabilidad de proteger a Jesús, la hija unigénita habría aparecido sobre esa base, sobre ese fundamento. Como resultado del fracaso de las figuras centrales y del pueblo en cumplir sus responsabilidades, la venida de la hija unigénita se vio frustrada. El ideal de Jesús de convertirse en el Padre verdadero a través de la Santa Boda, la cena de la boda del Cordero, no pudo realizarse. En última instancia, después de que Jesús sacrificó su cuerpo a Satanás en la crucifixión para la salvación de la humanidad, fue por un curso de resurrección de 40 días y fue pionero en el camino para expiar los pecados de toda la humanidad. Los discípulos que encontraron al Jesús resucitado se reunieron nuevamente en un número de 12 discípulos que creyeron en Jesús y lo siguieron. Así, sentaron el fundamento para que Jesús, junto con el Espíritu Santo, se convirtieran en los padres verdaderos espirituales y llevaran a cabo la obra del renacimiento.
A pesar del fracaso de las figuras centrales y del pueblo, el camino de la cruz que recorrió Jesús fue un camino santo y noble para dar renacimiento espiritual a toda la humanidad. Jesús, que recorrió el camino de la cruz, prometió a sus discípulos que regresaría. Juan reveló en Apocalipsis que tendría lugar la boda del Cordero. La cena de la boda del Cordero que fue prometida, que se celebraría a su regreso, era su mayor esperanza. Que él, nacido como el Hijo unigénito, encontraría a la hija unigénita y que juntos tendrían una santa boda y se convertirían finalmente en padres verdaderos. Por eso la segunda venida de Jesús tiene en última instancia el propósito de encontrarse con la hija unigénita, celebrar el banquete o la cena de las bodas del Cordero, la santa boda, y convertirse en los padres verdaderos. Por lo tanto, la misión del cristianismo, al esperar el regreso de Jesús, es prepararlo para que se encuentre con la hija unigénita y preparar la cena de las bodas del Cordero, la santa boda. Sin embargo, Jesús, que nació como el Hijo unigénito, no pudo encontrarse con la hija unigénita y no se convirtió en el Padre verdadero. Fue por el camino de la cruz y dijo que volvería, y está escrito que retornaría para celebrar, como dijimos, la cena de las bodas del Cordero. Los 2000 años de historia cristiana comenzaron con los apóstoles que aceptaron y creyeron sus palabras y las revelaciones. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y otros creyentes que se habían reunido el día 50 después de la resurrección de Jesús. Llenos del Espíritu Santo, salieron al mundo a predicar el Evangelio de Jesús. En lugar del pueblo judío que no sirvió o no recibió al Hijo unigénito, nace el cristianismo, que asume el papel central en la providencia de Dios. Los apóstoles que sirvieron a Jesús compilaron las palabras y las historias de los hechos de Jesús en los evangelios y establecieron e hicieron crecer las primeras iglesias con la ayuda de las epístolas y sus testimonios y sus viajes. Especialmente a pesar de la importante persecución y oposición del Imperio Romano, los cristianos no se dieron por vencidos, sino que mantuvieron su fe. Como resultado, el cristianismo creció muy rápidamente. Se estableció la iglesia primitiva y el cristianismo sobrevivió a pesar de la persecución bajo el Imperio Romano. No solo eso, sino que el trasfondo del crecimiento explosivo del cristianismo se debió a que realmente adoraban en espíritu y verdad, en que salían al mundo en espíritu y verdad para difundir el Evangelio de Jesús. Sobre esa base, mediante el edicto de Milán, emitido por el emperador Constantino de Roma en el año 313, el cristianismo fue reconocido como religión oficial. La libertad de religión se logró dentro del Imperio Romano, que era el centro del mundo en ese momento. La cosa no se detuvo ahí y en ese siglo, en el año 392, el emperador Teodosio adoptó el cristianismo como religión estatal de Roma. Al ser adoptada como religión estatal, el cristianismo se estableció sobre un fundamento global, que fue el comienzo del fundamento cristiano que permitiría al mundo entero dar la bienvenida al Mesías de la segunda venida. Más tarde, con la bendición del Papa, se estableció el Sacro Imperio Romano Germánico y, centrado en el espíritu cristiano, tomó forma Europa Occidental. En Europa del Este y el Cercano Oriente, también una sociedad centrada en el cristianismo echó raíces firmes a través del Imperio Bizantino. A través de Europa y el Cercano Oriente surgió el mundo cristiano. Como resultado del apasionado trabajo misionero de los discípulos que difundieron el Evangelio hasta los confines de la tierra antes del regreso de Jesús, desde esa era de viajes y exploraciones, el cristianismo se extendió por todo el mundo. Al expandirse más allá de Europa y el Cercano Oriente, el cristianismo se convierte entonces en una religión global.
Y si continuamente hubieran seguido las palabras de Dios y las enseñanzas de Jesús, y si hubieran llevado a cabo o implementado la tradición religiosa, esa hasta la segunda venida del Mesías y el nacimiento de la hija unigénita, el cristianismo se habría convertido mucho antes en una religión global. Pero se confirma a través de la historia que esto no funcionó. Los obispos de la iglesia primitiva, con la autoridad que les confirió San Pedro, quien recibió instrucción directa de Jesús, tenían la autoridad para interpretar la Biblia, afirmar la doctrina ortodoxa, mediar en la salvación a través de los sacramentos y guiar espiritualmente a los fieles. A medida que la historia se desarrollaba, con el paso del tiempo, la herencia de tal autoridad espiritual se diluía y todo se hacía cada vez más difícil. Además, en el proceso de construcción o de establecimiento de la unidad de la Iglesia, se condenaron diversas opiniones sobre la naturaleza de Jesús y la interpretación de la Biblia. Se verticalizó la relación entre el clero y los creyentes y se crearon sistemas y organizaciones que ya no podían guiar bien espiritualmente, correctamente a los creyentes, quienes anhelaban la palabra de Dios y sentir al Espíritu Santo. Debieron haber guiado directamente a tantas personas que anhelaban sentir el corazón de Dios y el amor de Jesús, precisamente hacia ellos, hacia Dios y Jesús, pero no consiguieron hacerlo. Se interpusieron entre ellos. Decían verbalmente que ellos contemplaban solo a Dios y a Jesús, pero el mayor problema era que estaban centralizados en sí mismos, se miraban a sí mismos. Surgieron problemas que mostraban claramente las limitaciones y una especie de corrupción en el cristianismo, incluida la compra o venta de oficios eclesiásticos, órdenes sagradas u objetos sagrados, la corrupción en los monasterios, la secularización de la Iglesia y el compromiso del cristianismo con la realidad social. Pero el problema mayor era la teología. Como dice repetidamente la Madre Verdadera, el cristianismo no conoce la esencia original, la naturaleza de Jesús. El cristianismo comenzó sin darse cuenta de qué tenía que hacer, de cuál era fundamentalmente su misión y su rol. Inevitablemente surgió el problema en que estaba ausente el Espíritu Santo. El Espíritu y la verdad estaban ausentes. Y en la Edad Media ya no pudo ser reprimido esto y explotó. Sin embargo, Dios no podía permitir que la corrupción del cristianismo continuara sin control debido a la necesidad de llevar a cabo la providencia sobre el fundamento cristiano para preparar el nacimiento de la hija unigénita y del Mesías de la segunda venida. ¿Y quién lo haría continuar la misión de Jesús al Hijo unigénito? Dios tuvo que reformar el cristianismo medieval y esto eventualmente se manifestaría a través de lo que conocemos como la Reforma religiosa. La Reforma religiosa fue un movimiento reformista del siglo XVI en Europa que se opuso a la Iglesia católica. Fue provocada en 1517 por las 95 tesis de Martín Lutero, que criticaban la venta de indulgencias. Se extendió por todo el norte de Europa. Una vez iniciada la reforma, inspiró a muchas personas a participar. Más tarde surgirían otros reformadores importantes. En contraste con los numerosos sacramentos de la Iglesia Católica y la mediación de los sacerdotes, los reformistas o reformadores enfatizaban la importancia de la fe de un individuo en Jesús, restaurando el significado original de la Biblia e interpretando la Biblia tal como es, lo que resultó en la formación de la Iglesia protestante. Especialmente el énfasis de Martín Lutero en los conceptos de sola fide, sola gracia y sola escritura como principios esenciales para la comprensión y práctica adecuada de la fe cristiana, es decir, solo fe, solo gracia y solo escritura, y sobre el sacerdocio de todos los creyentes, formó un fundamento importante para la Reforma. Entonces, basada en los conceptos de solo fe, solo gracia y solo las escrituras, solo el Espíritu Santo y solo Jesús, la Reforma trajo mejoras a muchas áreas de corrupción en el cristianismo de la época y creó una oportunidad para que el cristianismo retorne a su forma más pura. Así, la Reforma que inició Martín Lutero fue completada por
Juan Calvino, quien estableció la teología protestante. En 1543, Calvino presentó una tesis titulada La necesidad de reformar la Iglesia al emperador y a la dieta imperial del Sacro Imperio Romano. Calvino quería revertir la corrupción de la Iglesia católica y restaurar la verdadera Iglesia. Anteriormente también se habían hecho esfuerzos en purificar el cristianismo y establecer una teología correcta a través de los institutos de la religión cristiana. A través del sacerdocio de los creyentes, de lo que hemos mencionado, Calvino enfatizó que los pastores, ancianos, diáconos y diaconisas deben unirse como congregación y formar una iglesia que adore a Dios, una iglesia centrada en la palabra y el Espíritu Santo, en lugar de la liturgia. De esta manera, la reforma desafió la autoridad tradicional de la Iglesia católica medieval y provocó grandes cambios, como el despertar de las libertades y derechos individuales y el desarrollo de sistemas políticos democráticos. Además, desempeñó un papel importante en el desarrollo de la cultura y las estructuras políticas occidentales modernas. Así, la reforma no terminó solo en eso, en una reforma religiosa. Con un anhelo puro por Dios y el deseo de preservar una fe pura en Dios, muchos puritanos se dirigieron al Nuevo Mundo. Fueron los padres peregrinos que arriesgaron sus vidas para encontrar un mundo nuevo. Posteriormente serían muy influyentes en la fundación de los Estados Unidos. Defender nuestra fe hasta la muerte. Ese fue un acto de fe muy puro, una tradición muy santa que surgió del cristianismo primitivo. Lo que mantuvo vivo al cristianismo frente a la persecución bajo el Imperio Romano fue su celo puro por defender su fe con sus vidas. Para proteger su fe absoluta en la presencia de Dios, arriesgaron sus vidas al cruzar el Océano Atlántico. A través de esa pura pasión, de esa pura fe y esa aspiración y expectativa de adorar libremente a Dios, eso convirtió a Estados Unidos en un país que representa el espíritu cristiano y la democracia. Estados Unidos fue elevado como una nación para Dios, a fin de crear un fundamento para los padres verdaderos y a fin de evitar que se repita el viaje de Jesús a la cruz. Después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la bendición de Dios, Estados Unidos se establece como la nación que podía liderar al mundo. Tiene la misión que tenía el Imperio Romano en los días de Jesús, es decir, aceptar y servir a los padres verdaderos y crear el fundamento apropiado para que todas las naciones del mundo puedan reconocer, aceptar y servir, atender a los padres verdaderos. El cristianismo, con sus 2000 años de historia, ahora debe comprender adecuadamente, conocer adecuadamente la verdad de la historia y la providencia de los padres verdaderos y de Hanul Pumanim. Los cristianos deben llegar a comprender que el Hijo unigénito y la hija unigénita, que nacen con el pleno amor y linaje de Dios, a través de su santa boda se convierten en padres verdaderos que asemejan completamente, perfectamente a Hanul Pumanim. Esa es la verdad más esencial de la providencia de Hanul Pumanim para restaurar la humanidad. El cristianismo tiene que reconocer que la providencia de Hanul Pumanim es, primero, dar a luz al Hijo unigénito y a la hija unigénita, y luego permitirles crecer y llegar a ser padres verdaderos. Y después de que el Hijo y la hija unigénito se convierten en padres verdaderos para restaurar toda la humanidad a través de ellos. El cristianismo debe darse cuenta de que la providencia de los padres de Hanul Pumanim no puede entenderse claramente ni cumplirse plenamente sin los padres verdaderos. Por lo tanto, cuando la madre verdadera marcó el comienzo de la era del Cheonilgun, lo primero que declaró a los cristianos fue: yo soy la hija unigénita de Dios. Lo que los cristianos deben hacer es darle la bienvenida
a la hija unigénita, unirse con ella y cumplir la misión inconclusa de Jesús y retornar a Hanul Pumonim por medio de los padres verdaderos. Esa es la naturaleza y esencia del cristianismo. Es su misión. La madre está diciendo esto, enfatizando esto. Muchos ministros cristianos que se han encontrado con las palabras de la madre verdadera confiesan que la madre verdadera es la hija unigénita. No solo dan testimonio ante la madre de que ella es la hija unigénita, sino que también resuelven y prometen alinear su iglesia con la madre verdadera. En pasado octubre, en 2023, la madre verdadera dirigió personalmente la providencia en los Estados Unidos y una vez más dijo estas palabras a los cristianos, abriendo el camino para que el cristianismo cumpla su misión original, que sea reconocido nuevamente por Dios y se conviertan en verdaderos hijos de Hanul Pumonim. La madre verdadera afirma lo siguiente: el cristianismo no ha fracasado. El cristianismo surgió porque el pueblo judío no cumplió su responsabilidad, pero nosotros no surgimos porque el cristianismo fracasó. Las únicas personas que saben la respuesta sobre si el cristianismo ha fracasado o ha tenido éxito son los padres verdaderos, que conviven con nosotros, especialmente la madre verdadera en este momento. Si el cristianismo acepta a la madre verdadera y se une con ella durante esta época de oro de la providencia, el cristianismo saldrá victorioso. Sin embargo, si no puede aceptar a la madre verdadera y unirse a ella durante este periodo de la providencia, el cristianismo finalmente será un cristianismo fallido. Incluso en este mismo momento, la madre verdadera le abre las puertas al cristianismo y quiere abrazarlo para que puedan convertirse en un cristianismo victorioso. Ella quiere que salgamos con valentía y con convicción a encontrarnos con los cristianos para que el cristianismo pueda ser guiado a los brazos de la madre verdadera. ¿Cuál es el mensaje que debemos transmitir con altura, con orgullo y con confianza, con convicción a los cristianos? La esencia de Jesús, la naturaleza de Jesús, la esencia y la naturaleza de Hanul Pumonim, la esencia de los padres verdaderos y la misión y el rol del cristianismo. El motivo de esta presentación de hoy, de esta clase, y el motivo por el cual la madre ha dicho estas cosas, es para que la esencia del cristianismo pueda entenderse con precisión a través de la historia cristiana, para que los cristianos puedan unirse con nosotros y convertirse y llegar a ser un cristianismo victorioso. El cristianismo tuvo que establecer un fundamento para el nacimiento del Mesías de la segunda venida, que asume la misión de Jesús, el Hijo unigénito, que tomó el camino de la crucifixión, y para el nacimiento de la hija unigénita, que fue frustrado por el fracaso de la figura central. Entonces, el cristianismo establece el fundamento para que retorne el Mesías y para que nazca la hija unigénita. Por eso no podemos decir que fracasó. Y el cristianismo debe asistir y seguir a los padres verdaderos, quienes cumplieron el ideal a través de la Santa Boda, la cena de las bodas del Cordero. Debe tomar la iniciativa para lograr que todas las personas renazcan como hijos de Dios y se realice el Chonilgu. Debemos entender que la historia providencial del cristianismo de 2000 años es una historia de esperar al Mesías de la segunda venida y preparar el nacimiento de la hija unigénita para luego asistir a la cena de las bodas del Cordero. Los cristianos deben entonces seguir a los padres verdaderos y realizar el ideal de una familia humana unida bajo Dios. Es a través de la madre verdadera que despertamos y comprendimos la esencia y la historia del cristianismo. Así como la madre verdadera declaró: soy la hija unigénita. Nosotros también debemos seguir los pasos de nuestra madre y pararnos frente a los cristianos y proclamar: nuestra madre es la hija unigénita. Debemos transmitir a los cristianos que deben unirse con la madre para establecer el reino de los cielos junto con nosotros. Además, se convertirán en verdaderos hijos de Dios. Entonces, quiero que le demos un fuerte aplauso a la Madre Verdadera por darnos palabras tan valiosas. Con esto concluyo mi presentación. Gracias.